Fundamentos del color. El color es un elemento fundamental en el campo del diseño. Su uso consciente es un aporte inestimable para el diseñador. A su vez, la palabra color proviene del latín tinte, que significa color, y es la sensación producida por los rayos luminosos, la cual genera percepción visual. La producción del color. El color es vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra. Por ejemplo, en el modelo RGB, el verde es complementario del rojo, mientras que en el modelo CMYK, el verde es el complementario del magenta. Luz y color. Cuando la luz blanca pasa a través de un prisma de cristal, se descompone en bandas de diferentes tintes. Su secuencia es lo que se llama espectro cromático. Por ejemplo, la luz de los tres colores primarios da como resultado la luz blanca. La luz y los colores. Tal como la luz blanca se descompone en los colores de espectro, puede ser obtenida a través de la combinación de los mismos. Por ejemplo, una superficie de color rojo saturado, es decir, puro, con una iluminación de luz rojo monocromática, rojo puro monocromo, es un solo color. Síntesis de colores. Mezclas pigmentarias. Es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad. Síntesis aditiva. Se llama síntesis aditiva al obtener un color de luz determinado por la suma de otros colores. Síntesis sustractiva. Es un modelo que explica la mezcla de pinturas, tintes, tintas y colorantes naturales para crear colores que absorben ciertas longitudes de ondas. El color como elemento. El color se percibe como una unidad, como un tono. Este tono tiene tres dimensiones que denominaremos dimensiones tonales o dimensiones del color. Aquella característica que permite identificar a un color es el tinte, matiz o croma. Esta característica del color es la denominada valor, es la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. Cada tinte tiene su grado de luminosidad. Dentro de los colores puros, el amarillo es el más luminoso y el violeta es el menos luminoso. La intensidad cromática del color, es decir, su grado de pureza, es la saturación. Esta se modifica por el agregado a un color puro, blanco, negro, gris, obteniendo colores agrisados, o el color complementario obteniendo colores neutralizados. Los modelos. Existen diversos modelos de organización del color. Los distintos sistemas de color se expresan en diferentes modelos que permiten comprender las relaciones que se establecen entre los tintes que los componen y las paletas resultantes de sus combinatorias. Mezclas pigmentarias. El círculo cromático permite organizar las tríadas básicas determinadas por los tres colores primarios, pigmento azul, amarillo y rojo. Luego la ubicación de la tríada de secundarios, pigmento verde, naranja y violeta. Estos aparecen opuestos en el círculo según la relación de complementariedad. Este modelo es una larga tradición en el estudio del color. Fue utilizado por Jonas Itten para desarrollar su teoría del color, que fundamenta muchos de los conceptos que actualmente se enseñan sobre el tema. Síntesis sustractiva. El hexágono. Para analizar las relaciones entre los colores luz, tomaremos los modelos propuestos por Harald Coopers en su libro Fundamentos de la teoría de los colores. En el texto, el autor propone tres modelos para la representación de las relaciones cromáticas: el romboedro, el cubo y el hexágono. El romboedro es el modelo ideal para la representación de las relaciones entre tintes y valores cromáticos. En este cuerpo geométrico, el eje blanco-negro puede tomar su verdadera relación de la longitud con respecto a los vectores que se representan a los tintes. Sin embargo, es de difícil representación. Por lo tanto, Coopers propone la utilización del cubo de colores, en el que el eje blanco se acorta por el modelo resultante. Es de más fácil graficación y manipulación. Finalmente, el hexágono permite analizar las relaciones tricromáticas al anular el eje blanco-negro.
El color en interacción. El color siempre se encuentra en interacción, ya sea con otros colores como con acromáticos, blanco, negro y grises. Este tipo de vínculo que existe entre distintos tintes dará resultados perceptivos diversos al interactuar. En cada composición cromática, el color actúa de forma diversa, según la masa que ocupa, es decir, la superficie de color que interviene en la composición. Los colores luminosos necesitan de una superficie menor para equilibrar a un color de menor luminosidad y mayor tamaño. La convergencia. Armonías cromáticas. Llamaremos armonías cromáticas a aquellas interacciones en las que los tintes tienden a vincularse fuertemente, contribuyendo así la consolidación de la forma. Armonías de tinte. Monocromía. Si se agrega a un tinte una cantidad creciente de blanco, negro o gris, se obtiene una gama que precisamente por realizarse en base a un único tinte se denomina monocromática. Este tipo de composiciones se caracterizan por no tener un contraste muy marcado, excepto el producido por las diferencias de valor. Analogía. Una serie de colores son análogos cuando tienen como base un tinte dominante que es común a todos. Armonía de valor. Es una serie de colores que comparten el valor cuando su grado de luminosidad es similar y hace que los tintes que componen la paleta tengan una fuerte unidad. Dentro de ello tenemos tres tipos de valor, lo cual la primera corresponde al valor promedio medio para todos los tintes, valor promedio alto para todos los tintes y valor promedio bajo para todos los tintes. Tenemos un ejemplo donde corresponde al valor promedio medio. Tenemos también el ejemplo del valor alto, donde presenta una imagen de valor, a su vez quita la profundidad de la imagen, ya que de esa manera también se determina los niveles de lectura, los atributos de la forma y se aprecia la diferencia de valor entre los tintes. En el ejemplo del valor bajo, presenta tintes saturados y desaturados, pero mantiene la armonía de valor y se visualiza una lectura con bajo contraste de luminosidad. Armonía de saturación. Es una serie de colores que de cierta manera comparten la saturación cuando su grado de pureza es similar y hace que los tintes que componen la paleta tengan una cierta unidad. En el ejemplo 1, podemos observar cómo la armonía de saturación no alcanza a unificar la forma si existen diferencias de valor. Ejemplo 2. En este ejemplo podemos observar dos imágenes y presenta armonías de saturación, donde permite apreciar un fondo y una figura. También es importante destacar que no hay mucha diferencia de valor entre los tintes saturados. Tenemos el ejemplo de la armonía de tinte. En la imagen izquierda, el amarillo es el tinte que principalmente define la figura. En la imagen de la derecha son los análogos del magenta. La divergencia con sus contrastes cromáticos. Son colores en contraste los que se encuentran en posiciones directamente opuestos al círculo cromático. Como podemos ver en la imagen, presenta los colores que son el rojo y el verde, el amarillo y el morado y el azul con el naranja. Es importante tener en cuenta que cuando se colocan juntos dos colores complementarios, el contraste entre ambos hace que parezcan más brillantes. Es decir, si pones dos valores juntos o dos colores en contraste uno al lado del otro, se observaría una luminosidad o intensidad mayor. Contraste de tinte. Según las características de los colores que integran una composición, podemos encontrar diversos tipos de contraste, es decir, notables diferencias entre los colores que interactúan. Tomando el tinte como dimensión de análisis, es posible determinar los siguientes. Contraste de color complementario. Contraste de temperatura. Contraste de colores complementarios.
Son colores que no tienen vínculo entre sí, es decir, no tienen en su composición nada en común, el amarillo y el violeta. Por ejemplo, no tienen desde su composición nada que los vincule. Por lo tanto, se diferencian fuertemente a la vez que recomponen el equilibrio cromático. El par de complementarios básicos es el par primario-secundario. Existen también otras combinaciones que surgen de este concepto y pueden permitir el enriquecimiento de la paleta. Estos son los llamados complementarios divididos, es decir, un primario y los dos tintes adyacentes a su complementario, y los doble complementarios, es decir, los dos tintes adyacentes al primario y los dos tintes adyacentes al secundario. Contraste de temperatura. Según sus propias características y la de los colores que los componen, los tintes transmiten la sensación psicológica de temperatura. Aquellos compuestos en gran proporción por amarillo, rojo o ambos se denominan cálidos. Aquellos compuestos por azul se denominan fríos. La sensación de temperatura es perceptiva. Esto hace que nosotros asociemos los tintes con elementos que a su vez se vinculan con sensaciones térmicas. El amarillo, color del sol, el rojo, color del fuego y el azul, color del agua. Ejemplifican la asociación entre elementos y tintes en relación con la temperatura. Contraste de valor. Este contraste hace referencia a los tintes de una imagen, qué tan claros o qué tan oscuros son. Es el de mayor pregnancia, es decir, es el que primero percibimos y el que más fuerte condiciona la lectura de una composición. Cuanto mayor sea la diferencia de valor entre fondo y figura o entre distintas figuras que componen una composición, más profundidad nos parecerá que ésta tiene. Contraste de saturación. Aquí la dimensión que determina el contraste es la saturación, es decir, el grado de pureza del color. El par en juego es saturado o desaturado. Los colores saturados se diferencian de los desaturados por su mayor brillo e impacto. Sin embargo, este contraste es de los más débiles. Lo importante es poder controlar cuál es el contraste que queremos utilizar y minimizar en lo posible la intervención de otros tipos de contraste. Cada uno a su vez aporta un clima particular a la composición, desde el extremo dinamismo del contraste de complementarios a la sutileza de contrastes de saturación. El efecto de contraste simultáneo. Se puede decir que para nuestro ojo se le da un color dado, existe simultáneamente la presencia del complementario, y cuando no se le da, el ojo automáticamente trata de producirlo. Esta presencia irreal engendrada en el ojo es una impresión coloreada, no puede fotografiarse. Se puede decir que como resultado un mismo color se le percibe de distinta forma por influencia de los colores de contexto. Se puede decir también el efecto simultáneo se produce también entre dos colores saturados, no complementarios. Cada uno de los colores intentará empujar al otro hacia su color complementario, perdiendo parte de sus características verdaderas. Se puede visualizar aquí claramente en las imágenes que por el medio de esta se da esta transformación y efecto. Se puede decir que en esta muestra es posible observar cómo un mismo tinte según el fondo adquiere otras características, cambiando su contraste y la propia percepción del tinte. Otro efecto de contraste sucesivo es el que si miramos un segundo un color y luego pasamos la vista sobre una hoja en blanca, observamos una mancha espectral del color, cuyo contorno es similar a la primera. Esta mancha aparece primero como
más nitidez y luego se va desvaneciendo. Obviamente podemos hacer esta prueba aquí con esta imagen donde se da por medio de estos 9 puntos amarillos, en donde lo podemos visualizar por un minuto y lo podemos cambiar nuestra vista hacia un lado y podemos ver este efecto. El color como estructura de forma. Esta se desarrolla los conceptos de armonía referencia a la capacidad del color, según la manipulación de sus dimensiones, de vinculación de formas, de lograr la unidad. Esta característica es a veces un poco ambigua, ya que por esta se da diferentes confusiones, en donde aquí se puede visualizar diferentes formas, colores, en donde por mediante de las formas, una estructura y por el color se puede dar dos lecturas diferentes de la figura. Se puede visualizar claramente aquí este contraste, en donde por el medio de una estructura y por el medio de los colores se dan diferentes matices y diferentes formas. Ahora le venimos a hablar lo que es el color como gradiente de profundidad. Al desarrollar los conceptos de armonía hicimos referencia a la capacidad del color, según la manipulación de sus dimensiones, de dar profundidad a una propuesta gráfica. Esto es muy importante en el diseño porque si no, no haría una relevancia donde el diseño salga a reducir de mejor manera. Aquí se puede visualizar en los 3 ejemplos dados, en donde que por el medio del color azul y rojo y por el medio de las sombras, este personaje sale a dar un mensaje y se da con mejor firmeza y con mejor estética. De igual manera se puede visualizar en el otro afiche que por el medio del color rojo y por el medio del color blanco, la mano y la cadena se da un mejor resalte, una mejor mensaje y obviamente es estéticamente muy bien visto y es llamativo al ojo humano. De igual manera aquí se puede visualizar el otro afiche, en donde estos soldados por el medio de colores fríos y cálidos resaltan una manera muy agradable al ojo y da por la profundidad de estos colores da un resalte. Y bueno, muchas gracias, esto sería todo. Ahora continuamos con una serie de preguntas en donde se dará para ver si los estudiantes están atentos. Ahora comenzaremos en breves minutos.